Editorial de Johnny Pérez, exclusivo, Tiembla. antes que colapse. Tiembla Pagni. Tiembla Pagni. Tiembla Rosso. Pero Joaquín bueno. Morales Solá se preocupa. Los perros se emocionan. La semana terminó con la derrota política del gobierno. Enormes movilizaciones en todo el país. La tierra no se vende se convirtió en causa popular y tuvieron que bajar los capítulos sobre la extranjerización de la tierra. Lo hizo un día antes de la votación, en un intento de bajarle la espuma a la gran convocatoria que había para el jueves contra la ley. En la madrugada, después de una enorme movilización que fue reprimida pero que también resistió y se quedó en las calles, sacaron el capítulo sobre el manejo del fuego. Si bien lograron la media sanción de la ley con los desalojos express y las restricciones para las expropiaciones por parte del Estado, no pueden ocultar que fue una derrota y que además la pelea sigue en diputados, en donde allí estaremos organizados también. Desconectados de la realidad me parece que es un buen subtítulo. Así quería disfrazar el triunfo Bullrich, así quería disfrazar de triunfo el Bullrich los restos que quedaron de la ley del saqueo. Se acabó la joda para los delincuentes. Durante años en la Argentina pasó una locura, el mundo del revés. Si te usurpaban la casa, esperabas. Si te ocupaban el local, esperabas. Si se quedaban con tu campo, esperabas. Siempre perdía el que trabajaba. Siempre ganaba el que violaba la ley. Pregunta que se me desprende es, ¿a quién le habla? ¿No? Es decir, a las familias que son asfixiadas por el alquiler, seguro que no. Quieren hacer pasar que la agenda es la usurpación de propiedades cuando hay una crisis de vivienda que hace que cada día vivamos más amontonados. Alquilar es una tortura diaria. Si se quedan con tu campo, esperabas. Supongo que no le están hablando tampoco a los pueblos originarios asesinados y robados desde Roca hacia acá por los grandes terratenientes, los gobiernos y los grupos económicos. Pero no se vive del discurso, y por más de que quieran no pueden ocultar las enormes movilizaciones que hubo este jueves, no solo en el Congreso, sino también en Mendoza, Neuquén, Córdoba y distintos puntos del país. Les estoy mostrando un mapa de todos los puntos donde hubo movilización. Qué importante fue esa bandera en el partido contra Inglaterra, que recorrió todo el mundo y también despertó un sentimiento por Malvinas que no alcanzaba los picos máximos desde el 82. Como habíamos dicho, al fanático de Thatcher se le imponía defender la causa Malvinas y para sumar una dificultad, en ese contexto quisieron apretar el acelerador con una ley completamente entreguista. Y no es solo un error de cálculo, no es solo estar desconectados de las causas sociales, es también responder a la agenda imperialista, a los grupos económicos y a la conciencia de que el saqueo hay que hacerlo rápido. Por eso me parece que es importante la derrota que tuvieron, porque va más allá de los 2 capítulos que tuvieron que bajar, que es un gran triunfo y hay que adjudicárselo a las calles, a la movilización y a la resistencia. Pero la pregunta también está en el aire. ¿Qué hubiese pasado si la CGT y los sindicatos realmente apoyaban a la movilización y hubiesen llamado a un paro general? Hay que resaltar eso también. Porque también sobrevuela la pregunta que venimos haciendo en este stream, que la hace Miriam Bregman y la izquierda. ¿Hay que esperar al 2027 o la pelea es ahora? ¿Es lo mismo estar en las calles que no estarlo? Parece que no, el jueves lo demostró. Cuando nos movilizamos, el gobierno y sus cómplices se ven obligados a retroceder. El peronismo quiere aprovechar esta derrota para empezar a hacer sonar los cantos de las elecciones. Salen con un discurso de agradecimiento a Massa, hablando que actuó entre las sombras para hacer cambiar de opinión a los gobernadores. Hay que saber negociar es la idea que quieren dejar. Desmovilizar es el subtexto que quieren generar. Parece que es más fácil ver entre las sombras a Massa que a los miles que nos manifestamos en las calles. Ahí también cabe preguntar a quién le conviene esa salida. Porque ya no es solo qué puede hacer Milei, sino lo que deja Milei. Y desde el régimen ya también están pensando en eso. Por eso Bullrich se despega un poco, pero sin soltar el plato. Por eso hablan de Massa, Grabois surge en escena, a Pichetto lo tienen ahí, Kicillof sigue en campaña. El tema es qué proponen. Y por ahora lo que se ven son internas y el famoso orden. Quieren hablar bien de Massa y de paso suavizar a los gobernadores que hasta ayer fueron los aliados y la garantía del ajuste.
que son responsables del RIGI, de la reforma laboral y el largo etcétera de robos que tiene el gobierno de Milei. La derrota de esta semana del gobierno mostró otra salida. Porque antes de tener que ceder a la ley de tierras, tuvieron que retroceder con el decreto de desregulación de Sturzenegger que afectaba a los prácticos portuarios. Y lo tuvieron que hacer luego del paro que hicieron los prácticos que frenaron los puertos y el comercio exterior. También fue una derrota el intento de aplicar el artículo de esencialidad de la reforma laboral. El lunes el paro docente llamado por Soteria tuvo una enorme adhesión. Las 3 derrotas de la semana no se firmaron en un despacho a oscuras ni se lograron especulando con el 2027. Las impusieron el paro y la movilización. Retrocedió el decreto de Sturzenegger por el paro de los prácticos en los puertos. Golpeó el paro nacional docente contra la esencialidad. Y tuvieron que tirar a la basura la extranjerización de la tierra porque miles ganaron las calles en todo el país. Mientras el régimen ya discute el post-Milei entre internas y roscas con los gobernadores cómplices, la jornada del jueves nos dejó una lección. La única garantía para frenar el saqueo no es saber negociar con los de arriba, sino organizarse y luchar con los de abajo.